Los últimos 7 días para el gobierno de Gustavo Petro son, según muchos entendidos, todo un calvario. Para otros, una verdadera prueba de fuego para medir su margen de maniobra y su gobernabilidad. Don Pedro Viveros, analista de Noticias Caracol y de Blue Radio, hace rato no estaba por estos lares, ¿no? Muchas gracias por invitarme a La Clave. Al revés, a usted tan querido. Pedro, ¿cuál es la clave para entender esta semana que acaba de pasar para el gobierno de Gustavo Petro? Una semana que tuvo de todo y en tan poquito tiempo, en tan poquito espacio. Pues mire, son épocas muy curiosas porque ya llegó el momento definitivo de ver qué hizo el gobierno durante estos ya casi, vamos a entrar al terreno de los 2 años, Sí. en materia de manejo del Congreso y de las reformas. O sea, ya aquí no se puede con las disculpas de es que voy a tratar de ver si concilio con una bancada y hablo con la otra. Este es el momento donde el país tiene que tener claridad en qué van las reformas en el Parlamento. ¿Y el gobierno tiene claridad? Yo creo que, ¿sabe qué me ha llamado la atención? ¿Con las reformas? ¿Sabe qué me ha llamado la atención? Todo el mundo ha hablado, pero el que menos ha hablado es el ministro de la Política, el doctor Velasco. ¿Recuerda? Lo vi esta semana diciendo, saliendo a las carreras del Congreso, dijo, yo lo que creo es que hay que conciliar y hay que buscar negociar. Claro, pero eso... Negociar. ¿Y qué pasó en este tiempo? Es que uno no llega al negociaron. Congreso, no negociaron. Mire, Juan Roberto, en las peores crisis de este país que usted y yo hemos visto, siempre cuando llega un ministro de Interior al Parlamento, tiene que tener una estrategia. No es echarle la culpa al ministro de Salud o a la ministra o a cualquier funcionario de lo que pasó. El Parlamento de Colombia lo maneja el ministro de ¿Velasco Interior. tiene estrategia? Según Yo no lo usted veo, ha visto. yo no la he visto. ¿Por qué no? Porque creo que no es, digamos, voy a decir algo que puede sonar un poco complejo. Yo no le veo charreteras al ministro Velasco para manejar esos galones que uno antes tenía y veía en el Parlamento. ¿No le ve pinta general? No ni lo de veo. coronel? Lo veo como otro congresista. Uy, pero eso sí es grave. Yo lo veo así. Claro, porque cuando usted dice maniobra, ¿qué debería hacer un ministro del Interior representando al presidente que está interesado en que le saquen unas reformas tan duras, tan difíciles y tan radicales? Pues ¿sabe quién operó como ministro de Interior el día fatídico del martes? Sí. El exministro de Interior, Germán Vargas Lleras. Ah, lo vi en Twitter, pero además por X. ¿Usted vio que le cumplían? Claro. Daba órdenes y le cumplían. Como dirían en el argot popular, echando al tarro a los que no apoyaban la ponencia para decir hay que tumbar la reforma a la salud. Pero ¿sabe qué es lo más curioso dentro de lo que yo le digo que uno tiene que tener galones, Juan Roberto? Que él mandaba el Twitter e inmediatamente iban y firmaban. Claro, como diciendo, oiga, faltan los de tal partido, Era el faltan los de ministro del tal. Interior, ofició como por unas horas el doctor Vargas Lleras. Pero yo digo que una es cosa. opositor. Sí, siguiendo con los dichos, y este también no sé si se puede sonar muy feo. Mi abuela decía, ¿no será que es ni el burro ni el que lo arrea? Es que por eso usted tiene que tener presidente de la República y si el ministro no está funcionando tiene que tomar decisiones. El Parlamento, Juan Roberto, es un escenario donde hay las grandes contradicciones de intereses y al ministro le toca sacar adelante ¿qué? Los consensos que beneficien a la agenda de gobierno. Y mire lo que usted está pasando hoy en el Congreso. No hay, mire, voy a atreverme a decirle algo hoy en La Clave. Creo que no le van a pasar la reforma, ninguna por tiempos. Sí, porque ya aquí nos sentamos a hablar con María Camila Roa, hablamos con Nicolás Rojas y ahora con usted y todos coinciden en eso, en que el taxímetro del tiempo va a ser el peor enemigo de esas reformas, porque, por ejemplo, la de salud, si no la aprueban ya, se hunde. Y la otra que la aprobaron, ayer hubo una votación Sí. el martes Sí. de la pensional, Sí. donde aprobaron unos impedimentos, Sí. pero échele lápiz a esos tiempos. No cuadra. La mandan a la Cámara y en la Cámara no le dan los tiempos. Pedro, el tema de maniobra, ¿qué tan grande o qué tan determinante puede ser de un ministro como el del Interior o de otro como el de Salud, cuando el presidente dice, yo no retiro la reforma como me piden incluso algunos de mi partido y de mi coalición, para buscar una reforma consensuada? Hablo de la de Salud. ¿Uno cómo opera ¿Saben qué ahí? me enseñó el expresidente Gaviria cuando era gobernante del país? Y le tocó manejar la Asamblea Nacional Constituyente, que era un chicharrón. Era bravo para manejar Ojo, y dijo, políticos. de pronto al presidente de la República no le pasan las reformas, pero lo que el presidente sí tiene todo derecho es a que le hundan las que le conviene que se le hundan. Y ahí eso, que en el caso actual, ¿cómo se aplica? Yo no sé cuál de pronto, de todas esas reformas, todas no le van a pasar. ¿No será, si le estoy entendiendo, que el presidente dice, yo propongo esto con una vara tan alta para que no me pasen y después digo lo que siempre he dicho, es que no me dejaron gobernar? Yo creo que va para allá, pero ojo, Juan Roberto, Pero eso no es muy grave, Pedro. es gravísimo. Para mí, porque no tiene manejo del Congreso.
Eso no lo estoy diciendo yo como un analista. Lo veo, lo ve la gente del común. Es que no le dentro del camina. Parlamento no le están caminando. Es que no le camina ni la gente de su partido. ¿Puedo estar equivocado? Ni de su coalición. Es que no le caminan. Juan, mire, yo creo que a la gente del gobierno tendrían que darle muchos elementos de juicio para que le caminaran a la reforma. Pero ¿quién le va a creer a un parlamentario cuando se sienta a hablar con otro de otra bancada y al minuto el presidente manda un Twitter donde dice, con reforma o sin reforma, aténganse a lo que viene? Ah, sí, Pues dice, yo no le creo a ese parlamentario. ¿cómo fue que del dijo? gobierno. Dijo, si no pasan las reformas, el Congreso se va a llevar ese INRI y el gobierno va a entrar a actuar. Bueno, entonces Con una usted, amenaza. entonces usted qué hace de parlamentario. Imagínese un parlamentario del pacto histórico negociando con alguien de la oposición, que es lo que se hace en el Congreso, Juan Roberto. Eso no es ilegal, Es que una negociación. Le iba a preguntar eso, Pedro. Usted ha sido asesor, usted ha sido consultor, usted es analista, usted es periodista. Es decir, usted ha estado en todo 360 grados en esta realidad tan compleja de un país tan complejo como Colombia. Y usted ha estado en gobierno, los conoce, etcétera, ha estado metido en la entraña del poder viéndolo. ¿Por qué no le camina el Congreso? Y se lo pregunto por lo siguiente, porque yo en los años que tengo también he visto reformas durísimas y las terminan sacando, negociadas o no, pero es porque dan Pero, Juan, puestos, mermelada, burocracia, Yo no me, o quiero, negocian. no me quiero meter en eso, Juan Roberto, porque en la política las negociaciones son válidas siempre y cuando se hagan por encima de la mesa. Si una bancada quiere entrar al gobierno, tiene todo el derecho de entrar, Juan Roberto. Si se lo permite la ley de bancadas, puede hacerlo. ¿Qué creo yo que no está funcionando? Es que no ha puesto el presidente una especie de espacio para la negociación, por un lado. Ha sido muy radical. Y por el otro, las bancadas de oposición están cercando al presidente políticamente. Es decir, nadie cede. Nadie cede. Entonces, mire, a mí me enseñó un señor Ajá. que yo quise mucho, que se llamó Juan Mario Lacerna, Lo conozco, que fue un sí. parlamentario y murió en un accidente. Me decía, Pedro, nunca en ninguna discusión, ni siquiera con su señora, no le deje salidas. Siempre tiene que dejarle No, pues salidas. es que, perdóneme, el secreto de la felicidad en matrimonio es que uno cede. No, pero uno tiene la discusión, pero deja una salida. Y ella también cede. Sí, Hay claro. que dejar salidas. Yo creo que al presidente de la República, el Parlamento, lo está llevando a un sitio que no lo está dejando con salida. Ojo. Seguimos con los dichos de la abuela. Sí. Si le estoy entendiendo, es la noche oscura, la vaca negra y yo que no veo. Sí, más o menos. Es decir, ni Pero- el uno cede, ni el otro da espacios, Pero mire ni la el con- gobierno cede, ni la oposición cede en decir, venga, el gobierno puede tener razón, pero, y Petro tampoco cede, el presidente diciendo, la oposición puede tener razón. ¿Y saben qué ganó el presidente, Juan Roberto? Que es una cosa que hay que reconocerla, y no soy petrista, Sí. pero lo que ganó No, pues no tiene que es que reconocer. puso la discusión que había que hacer una reforma al sistema de salud. Hay En que hacer- eso ganó hay el que hacer presidente. una reforma al sistema de Entonces, salud, ¿cierto? Si hay que hacer, pero Juan Roberto, eso Sin es duda. clarísimo. Lo que pasa es que no es la que el presidente pone de manera terca, en mi opinión ideológica, pero tampoco la que los adversarios plantean quieren los opositores. llevarlo al rincón sin dejarle salida. Es que yo creo que ahí, y ahí la pregunta del millón, ¿cuál es la salida? Yo creo, Juan Roberto, La válvula de escape. mire, Juan Roberto, si hubiera alguien sensato, aquí hay que sentarse a pensar ya en el próximo periodo legislativo, O sea, el que empieza en junio. el que empieza en julio. Pero si llega una reforma más consensuada, por medio de lo que el presidente no está dispuesto a ceder, pero hay unas cosas que sí, y por medio de los otros opositores que no lo lleven hasta la esquina al presidente y no le dejen salida, y haya una reforma consensuada. Mire, la reforma a la salud, que el mismo gobierno convocó en diciembre pasado a una comisión Sí. para la reforma, perdóneme, reforma a la justicia. Claro, que encabezó Vargas Lleras. Que encabezó Vargas- Germán ahí Vargas, están trabajando. el jefe de la oposición. Pero ahí están trabajando, Juan Roberto. Y creo que está rodando. Y eso, es que así es como se hace la política. Lo que está haciendo Lula en Brasil. Es que así es como Lula se se hace la está política. sentando es con los adversarios a Ajá. negociar las reformas que dice él necesita Brasil. ¿Y por qué esa reforma que planteó el gobierno desde la de la justicia, desde diciembre sí le está funcionando y uno no oye alaridos de Vargas Lleras? Pues porque hay un escenario donde Los está- alaridos los oye con la reforma a la salud, Claro, pero no allá. no es la de la justicia. Entonces, ¿Sabe quién me acordé? Boric también está negociando las Claro. reformas. Si hubiera- Entró con el tache arriba y le ha tocado ir bajando porque lo han bajado. Se le hundió la constituyente que él quería, la izquierda radical, y él le ha tocado sentarse a negociar. pero Juan Roberto, ¿O es no? que de eso se trata la política. Es que es eso. Es que nadie Pedro, impone nada, el que imponga algo se vuelve maduro. Es Juan que ese es el Roberto. problema. Ese iba a ser como la pregunta, digamos, en esencia, que muchos en las calles se hacen. La clave para entender esto, ¿cree usted, es que el presidente quiere radicalizarse a un punto como el que muchos de sus detractores dicen o decían cuando estaba en campaña,
y ahora en gobierno muchos, es que él nos quiere volver como Venezuela. Yo soy un optimista y redento, Juan Roberto. Yo creo que el presidente de la República tiene una agenda, quiere cumplirla Sí. y está llevándola a qué escenario, a que los mínimos que él tiene, que no los va a cambiar, se respeten dentro de una reforma. Y otros que definitivamente él sabe que no van a pasar. En el gobierno, creo yo, salvo otra persona que me lo diga y yo lo respeto, siempre tiene que haber consensos para poder Claro. desarrollar las sociedades. No veo al presidente como Maduro, no lo veo en eso, ese cuento ni que como echan, Ortega, ni ni- como Ortega, ni nada. El presidente de la República de Colombia es un demócrata, una persona que hay que entenderle su discurso, Juan Roberto. Es la primera vez en Colombia que usted y todos los que estamos aquí, los que nos están viendo, experimentamos un gobierno de izquierda. Claro, es que Nadie sabía de eso. Me tiene pensativo aquí. Nadie Pedro, sabía eso. una cosa final, entonces se le cae lo de Mancuso también, que es un tema complejo. Está el lío de los carrotanques, repito, una semana difícil, toda dominada por la agenda legislativa, pero en el fondo muchos ruidos alrededor del gobierno. ¿A usted eso qué le dice, qué le indica? Que creo que por no tener la experiencia en el gobierno, es que Juan Roberto, manejar un país como Colombia es muy complejo. No, es muy bravo. Y yo creo que el presidente en eso se equivocó. Pero Nombró venga, muchas personas Pero ideologizadas. un tipo tan curtido como Petro, un congresista, porque era un gran congresista, de los mejores, Por favor, político como el que más, ¿cómo termina ¿me permite hacer una siendo, como dice usted, como tan bisoño en temas de gobierno, de gestión? Zapatero a tus zapatos. Laureano Gómez fue un maravilloso congresista y miren el enredo que nos metió cuando fue presidente de Colombia, ¿no? Se cerró el Congreso y miren, después vino una dictadura, entonces era un gran parlamentario, pero cuando se metió a gobernar cometió muchos errores. Zapatero a tus Zapatero zapatos. a tus zapatos, Juan Roberto. Juan Manuel Santos no pasó ni siquiera por el Parlamento de Colombia y duró 8 años en la presidencia. Gústenos o no, sabía el arte de gobernar, Juan Roberto. Ay, zapatero a tus zapatos. Pedro, de verdad, gracias por ayudarnos a entender la clave de esta semana tan movida en materia política, en materia de poder y en materia de gobernabilidad. Gracias. Y lo que viene. No, lo que viene, nos quedan como 20 claves más. Chao, Gracias, Pedro. Juan. Un abrazo.